En esta primera hora vamos a seguir avanzando con el tema de teoría de rentas que nos habíamos quedado en la clase anterior, y si les parece bien, de 15 en adelante, eventualmente reforzamos algunas dudas si estuviesen, si todavía les quedara, ya que la clase anterior ya habíamos planteado las dudas y demás. De teoría, estoy hablando en concreto. Entonces, hasta las 15 seguimos con renta, y de 15 más vemos qué cosas, si es que hubiese alguna dificultad en la parte de teoría, pudiéramos estar ayudándole a desentrañar eso, ¿sí? Bueno, voy a buscar un material para compartirlo y seguimos con el tema de rentas. Lo último que habíamos visto, si no me equivoco, fue el tema de rentas inmediatas, diferidas, y fue eso, ¿no? Yo lo último que tengo es lo de el cálculo de la tasa por aproximaciones sucesivas. No, pero hay una clase que no estuviste, Lucas. Te está faltando una clase ahí, que fue cuando vimos toda la parte de rentas en general, Lucas. Fue el jueves anterior, si mal no me acuerdo. Sí, esa clase Eh, estuve. ¿eh? La última clase de teoría estuvimos con el profesor Juan, que dimos eso, cálculo de tasa por aproximaciones sucesivas. No, no, la última clase la di yo con la contadora Sosnava. Y fue una clase de repaso, inclusive, chicos. La Dimos renta clase en general, no, fue solo de consulta, creo. nos vimos renta en general, nos empezamos a ver el tema de rentas. Sí, ya vimos tema de rentas. Renta en general vimos. Bueno, por eso. Y a continuación lo que viene ya es ver exactamente, empezar a desarrollar las rentas. Pero rentas es después de ese punto que vos me comentaste, Lucas. Esa es la única diferencia que tenemos, ¿sabes? Porque esa de tasa que me comentabas es el último punto, uno de los últimos puntos de la unidad 3, y nosotros ya empezamos a ver la parte de rentas en general. Nosotros vimos acá, voy buscando el material. ¿Se ve ahí, chicos? El material que estoy compartiendo. ¿Sí? Bueno, eran los problemas que planteaban las rentas, el valor de la renta, el valor de los términos, el cálculo de tasa de interés. Después dijimos cómo quedaba las rentas en general cuando calculamos el valor actual, es decir, estamos calculando cuánto valía hoy. Entonces el momento de evaluación coincidía, aquí el momento de evaluación coincide con el momento inicial, y decíamos que a cada cuota o a cada término aplicamos un factor de descuento desde que es pagado, llevándolo hasta el momento de evaluación, que es lo que veíamos acá para la primera cuota, aquí para la segunda, está, y así sucesivamente, hasta que la última cuota, CN, tiene un factor de actualización por todo el tiempo de la renta, B sub N. Y nos quedaba finalmente una expresión, cuando llamamos
BN, valor actual buscado, el BN, el valor actual, extraer cada una de las cuotas de que es pagada al momento inicial o al momento de evaluación, y lo planteamos de esta manera, como sumatoria de H que se mueve entre 1 y N, de cuota de orden H por el factor de actualización elevado a la H. Esto fue lo que hacíamos para calcular el valor actual de una renta, valor actual de una renta cierta, temporaria, con, esto es importante que lo tengamos claro, ¿sí? Con pagos vencidos, ¿sí? Cada cuota que está aquí, se paga al final de cada periodo, ¿sí? Esto es, que estuvimos rayando, es el periodo 1, transcurrido el periodo, se paga la cuota. Transcurrido el periodo 2, se paga la cuota. Transcurrido el último periodo, el periodo N, se paga la cuota. Entonces, valor actual de una renta cierta, temporal en general, con pagos vencidos. ¿Está? Y eso termina siendo esta expresión que tenemos por aquí. Esto lo habíamos comentado, lo habíamos planteado. Luego, lo que veíamos es la misma situación. Estamos viendo un valor actual. Estamos viendo un valor actual. Sí, valor actual, por el momento de evaluación, está expresado en el mismo momento inicial. Pero ¿qué cosa es? Las rentas ahora se pagan por adelantado. ¿Qué significa adelantado? Recuerden ustedes, decíamos que se pagaban rentas con términos pagados por adelantado cuando las cuotas se pagan al inicio del periodo. Vean ustedes que la cuota 1 está pagada aquí al inicio del primer término. ¿Se ve? Pagamos la segunda cuota al inicio del segundo término. Y pagamos la última cuota, la del periodo N, ¿sí? Al inicio del último periodo. Y al igual que el caso anterior, lo que tenemos que hacer es aplicar un factor de descuento, el factor de descuento B, o que es igual 1 sobre 1 más I, para cada término, desde que es pagado hasta llevarlo al momento de evaluación. Ahí vemos que la cuota 1, que está pagada en ese mismo momento, no tiene ningún factor de actualización, no tiene ningún factor de descuento porque está pagado exactamente en ese mismo momento. Acá hay una corrección, la cuota 2 tiene un factor de actualización, pero acá no es 2, esto es 1 tiene que ser, porque el tiempo que media entre que es pagada y llegamos al momento inicial, solo hay un periodo de actualización. ¿Tá? Y así sucesivamente. Entonces llegamos aquí, la última cuota, la cuota del periodo N, ¿sí? Se paga al inicio del mismo. Esta cuota, vemos acá abajo ahora, va a tener factor de actualización de por cuánto tiempo. Todo el tiempo de la renta menos un periodo, porque está acá, aquí está pagada la cuota. ¿Sí? La última cuota CN está pagada aquí. Entonces vamos a actualizarla desde que es pagada, ¿sí? Vamos a actualizarla desde que es pagada, vamos a llevarla desde el momento del pago, ¿sí? Hasta, vamos a llevarla hacia atrás en el tiempo, ¿hasta dónde? Al momento de evaluación, que coincide con este momento inicial. Entonces acá, ¿cuánto tengo? Todo el tiempo de la renta N menos un periodo. Eso es lo que está planteado acá. N menos 1. Y finalmente entonces, la fórmula que refleja esa situación la expresamos de esta manera. ¿Sí? La fórmula la expresamos de esta manera. Simbolizamos con un tilde B' de n
para decir que es cuotas adelantadas, pagadas al inicio de cada periodo, ordenadas desde H, haciendo valer H que vale 1 hasta el último periodo, es la cuota de orden H por B, factor de actualización, H menos 1. ¿Ah? H, ¿qué cosa es? H es el factor de ubicación en esta evolución del tiempo para la cuota. Vean, cuando H vale 1, ¿sí? La cuota 1 dice B por H menos 1. Entonces, 1 menos 1, 0. B elevado a la 0 es como que acá estuviera multiplicado por 1. No lo considero. La segunda cuota, y aquí volvemos a corregir, tiene un factor de actualización 1. ¿Tá? Ese 2 no va. Un solo periodo. Cuota igual a 2. La cuota 2, H vale 2. B a la 2 menos 1 vale B elevado a la primera. Y así sucesivamente. ¿Tá? Esto fue la evolución que estuvimos haciendo. Y ahora luego vimos, pero cambiábamos el momento de evaluación. ¿Sí? Cambiábamos el momento de evaluación y ahora nos parábamos el momento de evaluación. Entonces va a estar planteado aquí, momento de evaluación, planteado al momento final. ¿Ah? Entonces lo que calculamos ahora es un valor final de las rentas, también con pagos vencidos. Pagos vencidos significa pagados al final del periodo. ¿Sí? Tengo entonces, este es el periodo 1, finaliza y pago la cuota. Esto es el periodo 2, termina el mismo y pago la cuota. ¿Sí? Último periodo N, finaliza el mismo y pago la cuota. Bueno, lo que estamos buscando, dijimos, era un valor final de una renta temporaria. ¿Temporaria por qué? Porque tiene N términos con cuotas de pagos vencidos, pagados al final de cada periodo. Y a esa renta, del cual buscamos el valor final, vamos a llamarle S'(n) a ese valor buscado. ¿Y qué tenemos que hacer? Cada cuota, desde el momento en que es pagada, la tenemos que, ¿qué cosa hacer con cada una de esas cuotas? Desde que es pagada, la vamos a llevar capitalizando ¿hasta dónde? Hasta el momento de evaluación. ¿Está? Entonces veamos, ¿sí? Que la cuota 1 está pagada aquí, a este momento, aquí está la cuota 1, ¿sí? La vamos a capitalizar, cuando decimos capitalizar, factor de capitalización 1 más I, ¿por cuánto tiempo? Todo el plazo N menos 1 que ya fue transcurrido. ¿Está? El segundo término, la cuota 2, pagada aquí al final del segundo periodo, también la vamos a capitalizar, factor de capitalización 1 más I, desde que es pagada hasta el momento final. ¿Cuál va a ser ese factor de capitalización? N menos 2, y así sucesivamente. Nos vamos a parar en la última cuota de el periodo N, pagadera al final del último periodo. ¿Qué capitalización correspondería? Ninguna, porque ya está expresada en este mismo momento de evaluación. ¿Está? Y entonces nos queda como expresión esta fórmula aquí, que es la sumatoria otra vez de la cuota de orden H por factor de capitalización a la N menos H. ¿Está? Valor final, rentas ciertas con pagos vencidos. Y nos quedaría por ver la misma renta de valor final, pero ahora con pagos adelantados. ¿Qué es lo que cambia aquí? Lo único que cambia, ¿qué cosa es? Al ser pagos adelantados. Vamos a llamar con tilde S',
de n a este valor final, y la cuota se paga, al ser pago adelantado, al inicio del periodo. ¿Sí? La cuota 2 se paga al inicio de este segundo periodo. Y la cuota orden n, la última cuota, se paga al inicio, al inicio del último periodo. ¿Está claro eso? ¿Está claro, chicos? Y luego finalmente, la expresión final de esto queda así. Sumatoria, voy a correr, sumatoria, ¿sí? ¿Sí? Sumatoria para S' de n, entre h igual a 1 y n, cuota de orden h por 1 más i a la n menos h más 1. Delia, te tenemos presente, Delia. Hola, buenas tardes, Miguel. ¿Cómo están? Hola, Bien. chicos. Bien. Esto habíamos visto, ¿verdad, chicos? Y nos habíamos parado acá, en el último, renta inmediata, diferidas y anticipadas. Que, Sí, y después en una clase con Juan desarrollamos rentas ciertas temporarias constantes, valor final. bien, bien, vale, ahí, yo no estuve ahí. No, no. Entonces, es esto, Delia, todas las Sí, imposiciones sí, constantes y demás, ya se vio. sí, ya lo desarrollamos a imposiciones constantes. No sé si Bien. tienen alguna duda. ¿Algún comentario, alguna duda por ahí? Tenemos poca concurrencia hoy comparado con las Sí, clases anteriores. están en recuperación, parece. Le propuse, Delia, que hasta las 15 íbamos desarrollando nuevos temas de teoría y Sí, de 15 en adelante íbamos a ver las dudas que hubieran, lo que quedó pendiente de lo que dimos hasta aquí, para esencialmente lo que entró en el primer parcial para ayudarlo y para tener un poquito de mente más fresca para los que van a rendir la teoría la semana siguiente. está bien, acá me están aclarando algunas chicas, Elena y Melisa, que dice que hoy rinden otra materia, por eso están pocos. Y bueno, sí, puede que suceda que nos estemos encimando con algunas clases. Época de parciales. Sucede. Bueno, entonces, resuelto el tema de imposiciones constantes, que ya está dado, avanzo para las amortizaciones constantes. Claro. Bien, las imposiciones vimos de pagos vencidos y de pago adelantado. Sí, sí, Bien, a través de que la adelantada siempre es igual a la vencida por 1 más i. Sí. bien. Este temita, caso en que el tiempo no resulta entero, Sí, lo comenzamos a explicar, pero no me acuerdo ahí si habíamos terminado el tema. ajá. ¿Querés comentar? Te le dejo ahí la pantalla, yo te ayudo desde aquí. Bueno. Bueno, dentro de los problemas que generan las rentas, lo que hicimos fue calcular el valor total de la renta, ¿sí? Según se encuentre el momento de evaluación coincidentemente con el momento final, que sería el caso de una imposición, que es el tema que estamos viendo. También tenemos como otro problema, si conocemos el valor total de la renta, calcular el valor de las cuotas constantes, ¿sí? Equivalentes a ese valor. Y otro de los problemas que podemos tener es calcular el tiempo, ¿sí? Que sería también sinónimo de la cantidad de pagos de la renta.
¿sí? Tiene dos significados, el tiempo total de la renta y la cantidad de pagos de la misma, de términos de la renta, ¿sí? Cuando tenemos un valor final y unas cuotas como dato, puede que el resultado que nos arroje no resulte entero, no sea un número entero de términos, ¿sí? O de duración de la renta. Entonces, en ese caso, vamos a tener que apelar a resolver mediante soluciones prácticas, ¿sí? Que nos dé practicidad. Necesito reunir determinada cantidad de dinero con cuotas de un determinado importe, ¿sí? Y puede que el resultado sea fraccionario, con lo cual no me permitiría reunir la suma que quiero reunir en un tiempo exacto. Entonces, lo que hacemos es buscar o tratar de solucionar, llegar a una forma práctica, y esto se puede hacer tiene distintas alternativas, ¿sí? Según lo que pueda o yo hacer, ¿sí? Si puedo ajustar el importe de las cuotas, ¿sí? Si puedo ajustar el tiempo de las cuotas, puedo calcular cuál sería el importe de las cuotas que me permita arribar al mismo monto mediante un tiempo menor, ¿sí? Que se dice el tiempo entero inmediato menor al que me arroja el resultado, ¿sí? Si me permite. Eso quiere decir que el importe de las cuotas seguramente va a ser un poquito mayor, ¿sí? Si yo quiero reunir el mismo monto en menos tiempo, ¿sí? Entonces yo deberé seguro estar dispuesta financieramente a desembolsar un importe de cuota mayor, ¿sí? Ahora, si esto no se me permite financieramente porque no dispongo, entonces lo que puedo es pedir más tiempo para reunir ese monto, con lo cual yo podría ajustar el tiempo al entero inmediato mayor, ¿sí? Es decir, suponiendo, si en un ejercicio nos da que reunir determinado monto se reúne en 2 años, 3 meses y 5 días, ¿sí? Y estoy hablando de años, entonces sería ajustar el tiempo entero, sería inmediato menor, serían los 2 años enteros, y el tiempo entero inmediato mayor sería en los 3 años, en el siguiente entero inmediato mayor, ¿sí? Otra opción que dice acá, dice ajustar el importe de la última cuota al tiempo entero inmediato menor. Quiere decir que yo debería mantener el importe de todas las cuotas originalmente pactadas y incluir la porción que me falta reunir en la última cuota, ¿sí? Si yo utilizo las cuotas originalmente pactadas y utilizo el tiempo entero inmediato menor, seguro yo no voy a reunir el importe que quiero reunir porque me va a faltar esa porción del tiempo exacto. Entonces, en ese caso debería ajustar esa última cuota y ahí sí reuniría todo en el tiempo entero inmediato menor. Hay otras soluciones, también puedo calcular de acuerdo al número entero que me arrojó el plazo, cuánto reúno hasta ese momento y ver cuánto me falta reunir de acuerdo al monto que yo quiero reunir, y esa diferencia ingresarla en el tiempo exacto, por ejemplo. Esa sería otra solución práctica. También puede servir cualquiera que se les pueda ocurrir a ustedes, ¿sí? A los efectos de que siempre se les pide al resolver los ejercicios que den una o dos soluciones prácticas si el tiempo no les arroja un número entero, ¿sí? Todas las soluciones deben cumplir con los principios de equivalencia de capitales, por supuesto, ¿sí? Con la que nos estamos trabajando. Es decir, todos los pagos deben ser equivalentes al valor de la renta al momento de evaluación, ¿sí?
Así que no sé si tenemos un ejemplo práctico en la teoría y si no, seguramente que lo resuelven en práctica. Sí, no tengo aquí en esta parte. Ujú, sí, Podríamos, ahora déjame que lo vea por aquí. A ver qué tengo. Estábamos en rentas de interés simple. Presidencia. Dijimos, estábamos hablando de valor actual. Yo me había parado en renta porque asumí que no habíamos visto renta todavía, pero ajá, eh, después tengo ya la parte de eh, renta, estamos por acá, ya habíamos imposiciones de interés compuesto, que era lo que estábamos sí, viendo, sí, ¿tá? Viendo interés compuesto, imposiciones adelantadas, sí. y luego tenía las imposiciones a interés simple vencidas, Ujú. que creo que es lo que deberíamos desarrollar ahora. Y ¿Me me parece? parece que de acuerdo a cómo están en la guía los ejercicios, nos conviene dar amortizaciones a interés compuesto primero, porque los Bien, ejercicios, viste que están, estos otros de imposiciones a interés simples están en un título aparte. bien. Avancemos entonces con Valor actual, valor actual. si tuvieras, sí. Sí, sí, sí. Sería lo que llamamos Ahí está. amortizaciones constantes. Amortizaciones, sí, Veamos si tengo ahí y si no, sí, vemos, tengo por aquí. Posición de. A ver, aquí, exacto. ¿te parece Sí, sí, esa? sí. Podemos ir intercambiando una parte por ahí y otra parte podemos ir viendo por acá, que acá nos comenta un poquito Ujú, sí, más en origen, ¿no? sí. Eh, y eso yo, cualquier cosita, por ahí Bueno, lo sumamos. vale. Eh, Lo que nos vimos hasta aquí nosotros llamamos imposiciones, porque lo que nosotros pretendíamos era reunir un número, ¿sí? Al final del plazo de la renta, ¿sí? El momento de evaluación estaba allá, acá el momento de evaluación, hasta ahora estaba aquí en el momento final. ¿Está claro? Lo que nosotros estamos haciendo ahora es cambiar el momento de evaluación. Vean ustedes que el momento de evaluación ahora está por aquí. ¿Lo ven? El momento de evaluación coincide con el momento inicial. ¿Está? Entonces, justamente lo que hacemos es, lo que pretendemos, ¿sí? Lo que pretendemos es calcular un valor actual y entonces va a recibir el nombre de amortizaciones, esas rentas. Y nuevamente empezamos viendo las amortizaciones vencidas. ¿Eh? Vencidas, ¿por qué? Porque vuelvo, se pagan al inicio, al final de cada periodo. Perdón. Vamos a llamar C a cada uno de los términos de la renta, ¿sí? ¿Qué era el término de la renta? Términos o cuota, decíamos. Y para este caso específico, son todas constantes las cuotas, es decir, valen la misma, el mismo valor desde la primera hasta la última. Son todas iguales. N, ¿qué cosa es? N va a ser el número de términos y va a ser la tasa de interés, esto es importante también, referida al periodo de la renta. ¿Está claro? Es decir, hay coincidencia, esto es importante que les quede claro, entre el periodo de la tasa, el periodo de capitalización de la tasa de interés, ¿sí? Y cómo capitaliza la tasa de interés, por un lado, y por otro lado, cómo se pagan las cuotas. Hay coincidencia de un lado, coinciden plenamente. Si decimos que la capitalización de interés es mensual, las cuotas son mensuales. Si decimos que la capitalización de interés es semestral, las cuotas son semestrales. Cuando eso sucede así,
nosotros entonces vamos a poder calcular las amortizaciones vencidas con esta fórmula. Y acá va el desarrollo, ¿sí? Vamos a llamar B de n, ¿sí?, a ese valor buscado. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que dijimos, cada cuota de que es pagada, esta vez el caso de las vencidas, se actualiza hasta el momento inicial. Ahí sacamos un factor común C, que vemos está escrito en cada uno de los términos de la renta, y nos queda una expresión que está aquí contenida entre el paréntesis. Vemos, acá tenemos b al cuadrado, b al cubo, sigue subiendo, b a la n-1, b a la n. ¿Qué tenemos en ese paréntesis entonces? Lo que tenemos en el paréntesis es una progresión geométrica donde la razón es b. Razón es la diferencia que había entre un término y el inmediato anterior. Acá tenemos b a la 1, acá tenemos b al cuadrado, acá tenemos b al cubo, es decir, cada término respecto al anterior varía en una expresión igual a b. Y lo que hacemos la suma de los términos de una progresión geométrica. Y la suma de los términos de una expresión geométrica está resuelta en esta fórmula, ¿sí? S de suma igual a por Q elevado a la n menos 1 por Q menos 1. ¿Ah? Siendo A de esta expresión el primer término de lo que esté entre paréntesis, Q va a ser la razón, el incremento que hay una cuota respecto a la siguiente, y N va a ser justamente la suma de los términos de esa expresión. Cuando lo llevamos, toda esta traducción que hemos hecho, nos quedaría así. Dice, vuelvo a pararme por aquí para que lo veamos, ¿sí? Entonces tenemos el primer término que teníamos por fuera del paréntesis, el C, lo tenemos aquí. ¿Está? Luego, ¿qué cosa va? A es el primer término. ¿Cuál es el primer término? B. Aquí tenemos B. ¿Cómo seguimos? Q, que era la razón, el incremento, lo que variaba, ¿sí? Lo que variaba, un término respecto al siguiente, Q a la N, cosa que es B elevado a la N menos 1 sobre otra vez B menos 1. ¿Está claro? Aquí hacemos de vuelta esto, cambiamos esta manera o este orden de expresarlo, B a la N menos 1 por 1 menos B a la N. Aquí hacemos lo mismo, 1 menos. Y lo único que hacemos con el B que aquí tenemos es reemplazarlo por su igual. ¿Está? Luego, como aquí nos quedó una suma de términos, en realidad una resta de términos, resolvemos a través de un común denominador. ¿Está? ¿Ahí qué nos queda? Nos queda C por B, 1 menos B a la N, 1 más I menos 1 sobre 1 más I. ¿Está? ¿Estamos claros hasta acá? Nos queda entonces, los 1 se van, esta B que está aquí se suprime con este 1 más I. Voy tachando, a ver si se puede ver. Este 1 se fue con este 1. ¿Sí? Esta B se fue con este 1 más I. ¿Qué nos quedó? C por 1 menos B a la N sobre E. ¿Está? Aquí hay un recurso que utilizamos, que es un recurso llegado a esta expresión, multiplicamos tanto el numerador como el denominador de esta expresión que está acá por 1 más I a la N. Y finalmente nos va a quedar que la fórmula que expresa el valor actual de una amortización de n términos con cuota constante queda 1 más I a la N menos 1
y en el denominador 1 más I a la N por I. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? Sí, yo, profesor, cuando dice Q, la razón, ¿qué sería? Es la diferencia que hay entre un término y el inmediato siguiente. ¿Aquí estás viendo? Si saco el anotar, se me va todo. Voy a cambiar de color. A ver, dame un segundo. Voy por acá. La razón es diferencia entre un término y el siguiente. Y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. ¿Está? Acá tengo B. El término siguiente que es B al cuadrado. El término siguiente, B al cubo. Es decir, tomo el término anterior y multiplico por ese factor llamado razón. ¿Está claro? Acá tengo B a la 1, acá tengo B al cuadrado, acá tengo B al cubo, aquí tengo B a la n menos 1. Si B a la n menos 1 multiplico por B, ¿qué me va a quedar? B a la n. Eso es la variación de la progresión geométrica. Eso es lo que tenemos que ver, donde la razón, la diferencia que hay entre cada uno de los términos y el inmediato anterior, en este caso es justamente ese factor de actualización. ¿Sí? Borro y se fue. Y acá viene una manera u otra manera de ver cómo podríamos haber llegado a la misma fórmula. ¿Sí? En este caso, decimos que la fórmula que llamamos es valor actual. ¿Qué hace esta fórmula BN? BN lo que hace es traer cada cuota desde que es pagada, la trae hacia atrás en el tiempo, ¿hasta dónde? Hasta el momento de evaluación. ¿Está? Entonces, si nosotros traemos cada cuota de que es pagada al momento de evaluación, podemos hacer o podemos verlo de otra manera. ¿Sí? Decimos que el valor actual va a ser igual al valor final, ¿sí? Este que estaba acá, ¿qué cosa era? SDN, valor final o imposición, llamábamos, que llevó cada cuota hasta el momento final. Y ahora, ¿qué hacemos? Una vez que está ya en el momento final, lo que hacemos es actualizamos por todo el tiempo, por B a la N. ¿Está? Y lo podemos ver así. ¿Esto qué cosa era? Esto era el valor final, SDN. Ahora actualizado por B a la N. B es igual 1 sobre 1 más I por el exponente igual a N. ¿Ah? Y vemos que nos queda idéntica expresión, que es la que teníamos por aquí. No, perdón, acá está. ¿Está? Este B a la N que está acá, este que está acá, es igual al que tenemos aquí. ¿Alguna duda? ¿Algo no se entendió? Y bueno, y luego tenemos lo que llamamos fórmulas derivadas. Es decir, partimos de esta fórmula primera, ¿sí? Valor actual igual cuota 1 más i a la n menos 1 en el numerador, 1 más i a la n por i en el denominador. Y bueno, y si nosotros de esta expresión que tenemos aquí quisiéramos, por ejemplo, calcular la cuota, ¿sí? Esta cuota, ¿sí? Pasamos todo, ahora es la cuota la que queremos calcular, va a ser ¿qué cosa? Va a ser igual al valor de la deuda, y esta expresión aquí va a estar invertida, ¿sí? Lo que aquí estaba en el denominador, 1 más i a la n por i, al pasar a hacer pasaje término y llevar al término,
ahora va a quedar el numerador. Y lo que aquí teníamos en el numerador, 1 más i a la n menos 1, ¿sí? Vamos a tenerlo aquí, ahora en el denominador. Y ahí entonces calculamos la cuota, por un simple pasaje de términos de esa expresión. Ahí calculamos la cuota, o también llamada el término de la renta. Luego, si quisiéramos hallar el tiempo n, ¿sí? Si quisiéramos hallar el tiempo n, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Tomamos esta fórmula que estaba acá arriba, ¿sí? La primera parte estaba acá arriba. Entonces, esta cuota que estaba aquí multiplicando, lo pasamos al denominador. Esta tasa que estaba en el denominador, lo pasamos al numerador, el valor actual se mantiene, y nos queda la expresión esta, 1 más i a la n menos 1, ¿sí? Y en el denominador nos queda 1 más i a la n. ¿Sí? Ahí lo que tenemos que hacer es 1 más i a la n, separamos este primer término de este segundo término. 1 más i a la n sobre 1 más i a la n nos da 1, menos el segundo término menos 1, y el denominador se mantiene, 1 más i a la n, lo que tenemos aquí. ¿Sí? Ahora nos queda 1 menos. Y ahora lo que hacemos es la expresión que teníamos acá, este menos 1 más i a la n, lo podemos ver como b a la n. ¿Sí? B a la n, de toda esta expresión que estábamos haciendo para acá, b a la n por i sobre c, este 1 que estaba aquí lo pasamos al primer término de vuelta. Acá estaba en positivo, va al otro término con signo negativo. ¿Sí? Pero para que nos quede resuelta la expresión, lo multiplicamos por menos 1 y nos quedó este 1 que está acá, pasado el término y con signo cambiado, queda en positivo. Esta expresión está aquí, esta expresión que está aquí, ¿sí? Cuando lo llevamos al otro término, va con símbolo, con signo negativo. ¿Sí? Y este que teníamos acá, 1 más i a la n, se mantiene tal como está. Nuevamente, hacemos un común denominador c para toda esta expresión y nos queda, mantenemos la segunda parte tal como está. Ahí nos queda 1 más i a la n menos c de esa menos c sobre c menos b por n por i. Lo que nosotros estábamos buscando, ¿qué cosa era? Era el exponente n, ¿sí? Como la fórmula que queríamos era calcular el plazo o el tiempo de la operación y está en un exponente, para bajarlo utilizamos logaritmo. ¿Sí? ¿Se recuerdan ustedes? El logaritmo de una potencia, ¿sí? Lo bajamos como n por logaritmo de 1 más i, igual al logaritmo de toda la expresión. Y hecho eso, nos quedaría a nosotros planteada de esta manera, diciendo que el plazo n va a ser igual al logaritmo de la cuota menos el logaritmo de todo esto sobre el logaritmo de 1 más i. ¿Se entiende? ¿Alguna duda aquí? ¿Quién está despierto todavía? Acá, Solo profe, ¿se pasaje de entiende? términos. ¿Cómo? ¿Delia? Solo pasaje de términos. Sí, acá tenemos otro que es lo mismo, ¿no? Otra manera de ver. En este, la deuda, la cuota, el plazo, acá está mucho más reducido todavía.
Claro, porque al sacar factor común ordena al revés acá la suma, entonces le queda la suma de términos geométricos de razón 1 más i. ¿Sí? Voy a ver qué consigo por acá. Estamos viendo. Yo había preparado siguiéndole. Acá está el valor hecho. Bien. A ver quién nos queda más claro. Creo que acaba de quedar. Bueno, acá estaba lo que hicimos recién. Sí. ¿Sí? La cuota, multiplicamos, llegamos al valor final. Aquí está la otra expresión. Valor Ahora actual. las derivadas para que podemos ayudar ahí. Ahí están las fórmulas derivadas. Bueno, la fórmula derivada de la deuda. La deuda lo expresamos de esta manera y aquí calculamos cuota conociendo el valor actual. Es lo que hicimos. Después nos quedaría el plazo, la suma de los términos, pues justamente también lo que hicimos. ¿Sí? Llevamos la tasa, cambiamos la cuota, nos quedó esta expresión. Luego hicimos ordenamiento nada más. Luego que hicimos este uno que estaba aquí, lo cambiamos y nos quedó el plazo visto de esta manera. Ujú. ¿Alguna duda? Parece que Sí. está todo entendido. Se Ese entendió, dice. ese cuadrito que tiene la N, ¿qué es? No termino de escucharte. En la otra fórmula, ese cuadrito que tiene encima el plazo, la N, ¿qué es? La En esa fórmula de plazo. Sí, en la fórmula de plazo hay un ¿Esto que está rectángulo. aquí? ¿Esto que está aquí? Sí, bueno, ahí no aparece. En- En el otro libro. Sí, en el otro libro me parece que. ¿Esta? Eso, sí, ese Ah, cuadradito que tiene. la fórmula de cómo se llama el valor actual, ¿por qué tiene esa n con esa rayita? Sí, ¿por qué tiene ese cuadradito encima nomás? O sea, Es ¿entendí? una nomenclatura nomás de valor actual, es como lo llama el valor actual, a cualquier valor actual de n periodos, ¿sí? Es una nomenclatura nomás, así simboliza al valor actual. Es una manera, el profesor Gianeschi, en la manera que escribe sus libros, o el libro este que estamos trabajando en realidad, al subíndice n, que representa la cantidad de términos, le hace una expresión similar a esta. Eso es lo que vos estás viendo aquí. ¿Tá? Entonces él escribe como b a la n términos. Sí, Nosotros, de manera abreviada, decíamos b a la n. a la Esa es n. la diferencia. Nada más. Esta simbología que está acá es tal y cual y la misma que esta que utilizamos nosotros. Es manera de escribir simplemente. ¿Qué estamos diciendo acá? Tanto el profesor Gianeschi como en el área financiera nuestra, pues se me borró, lo que hacíamos es simplemente, él lo escribe de así, ACB, valor actual de n términos, y le pone un sombrerito ahí. Nosotros decimos valor actual de n términos. Una y otra, esto que está aquí y esto que está aquí, significan y representan exactamente lo mismo. Lo único que hay aquí es una manera de escribirlo por acá, otra manera de escribirlo por acá. Y si buscas otros libros, otros de matemática financiera o otras expresiones y demás, pueden que
lo representen el valor actual de alguna otra simbología. Pero en todos los casos lo que estamos diciendo que es lo importante, más allá de cómo escribamos, es qué representa esto, ¿sí? Y qué hace cada uno de los términos cuando usamos esta forma. Cuando usamos valor actual, lo que hacemos es llevar cada pago desde que es pagado hasta el momento de evaluación. Esto es lo importante. ¿Está aclarado? Se fue. Y lo mismo van a ver con, la misma simbología la van a ver con valor final, que se simboliza con S sub n. Si ven el libro de Gianeschi van a ver que también lo simboliza de esa forma, con ese arquito, vamos a llamarle, ¿sí? Bueno, gente, ¿algo más? Llegamos a las 15:02, habíamos hecho hasta las 15, desarrollábamos algo y luego quedábamos abiertos a si hubiese alguna consulta, algún término, alguna cuestión que entendían ustedes necesario que le ayudemos a reformular, a repasar, a aclarar. Sí, esto que hemos dado hasta acá les va a permitir a las 18 dar clases de cuando tengan la parte práctica van a resolver estos ejercicios hoy. Claro, sí, sí. Escuchamos inquietudes de la teoría, de los temas de teoría del primer parcial. Si es que hubiese alguna. Y si no, les liberamos, ¿le parece? Quieren que sigamos avanzando. ¿No hay ninguna duda para el martes? El martes nos vamos a ver, yo no lo puedo creer todavía. El presencial. A ver, un temita. Aquí, de lo que estuvimos viendo, ya pasó, pero lo que estuvimos viendo o se está viendo en la corrección de la parte práctica, nosotros habíamos, y lo dijimos varias veces, cuando hablamos de interés compuesto esencialmente, y cuando hay periodos de capitalización, el plazo, ¿sí? Hablamos de interés simple y hablamos de tanto el interés compuesto. Nosotros decíamos que tanto el interés simple, aquella famosa había una ley que había que cumplir, que las unidades de tiempo tenían que estar expresadas plazo y tasa. Lo llamamos como condición de aplicabilidad en realidad, ¿sí? Condición de aplicabilidad. Tanto en el interés simple como en el interés compuesto. ¿Se recuerdan ustedes qué decía la condición de aplicabilidad? Que tanto tasa como plazo tiene que estar en la misma unidad de medida. Ramiro, se te cortó un cachito, ¿puede ser? Sí, que tanto la tasa como el plazo tienen que estar en la misma unidad. En la misma unidad de tiempo, ¿sí? Y específicamente, si hablábamos de interés compuesto, ¿sí? Esa unidad de tiempo tiene que ser el periodo de capitalización de la tasa. Digo esto porque, por ejemplo, muchos ejercicios, está pasando de aquí, de este primer parcial en la parte práctica, dice,
una tasa que capitaliza semestralmente, ¿sí? Para un plazo de 2 años. ¿Cuánto vale N? Plazo de 2 años, tasa con capitalización semestral. ¿Cuánto vale N? Y tendría que ser 2 por 2. Vale 4. Hay 4 subperiodos de capitalización. Muchos chicos, ¿qué hicieron? Se olvidaron del superior de capitalización, se olvidaron del semestre y solo tomaron el plazo de 2 años. Entonces no están considerando la situación que claramente nosotros le hemos dicho. Condición de aplicabilidad, lo dijimos ya en la unidad 1, la primera clase cuando hablamos. Dijimos tasa y plazo expresado en la misma unidad de tiempo. Si se le aclara expresamente que la tasa capitaliza, como dije recién, semestralmente, ese es el plazo para ustedes. En esa unidad de tiempo tienen que trabajar. 2 años expresado en unidad de tiempo semestral son n igual a 4. Y no se ve, en muchos de los ejercicios no se ve. Así que bueno, a quien sea, a quien corresponda. Y bueno, por aquí, Delia, ¿alguna cuestión, algún comentario? ¿No? Está preguntando Agustina Morales, ¿qué pasa si uno desaprueba la teoría? ¿Si tiene que recuperar solamente la teoría o también la práctica? El parcial es integral. El parcial es teórico-práctico. Tenés que aprobar ambos. Entiendo yo que no se aprueba un parcial por parte. El parcial es integral, el parcial, y lo dice la norma de cátedra, es parcial teórico-práctico, práctico y teórico. Entiendo, no tengo en este momento una definición concreta, pero creo que debería ser así si aplicamos la norma de cátedra que está explicitada y que está en el programa también aprobado por una resolución de la facultad, ¿no? No es una cuestión que yo estoy planteando. ¿Está? ¿Los liberamos? Si no hubiese más duda, nos paramos aquí. Delia, ¿algún comentario? No, si no tienen ninguna duda. Nos vemos el martes. Bueno, gracias Buen a fin de todos semana. y a aprovechar para estudiar. Gente, que ande bien. Chao, profe, muchas gracias. Chao, chao.